aprender sobre la historia de la educación profesional y tecnológica y cómo cuestiones como la dependencia financiera y la superexplotación del trabajo influyeron en su desarrollo. Además, veremos cómo la historia se constituye a través de relatos escritos y fotografía, que son herramientas esenciales para preservar e interpretar el pasado. Esta es la propuesta del texto Historia de la Educación Profesional, Esperanzas, Luchas e Independencia. Soy Paulo César y te voy a ayudar a entender un poco más. Los contenidos que serán evaluados en el proceso selectivo del Master Prof, EPT, que es el Máster en Educación Profesional y Tecnológica. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte. Así serás notificado sobre los próximos videos que se publicarán aquí en el canal y también tienes la oportunidad de entrar en el código QR aquí en mi canal de avisos, donde voy a publicar sobre otras clases gratuitas y otros estudios que fueron parte de nuestros estudios para el Profes PPP. Antes de hablar sobre la educación profesional y tecnológica, es importante destacar la fotografía como fuente documental que va más allá de la apariencia, de la representación que alcanzamos a primera vista. Superar esta primera visión nos permite identificar en los documentos disponibles, escritos, orales e iconográficos. Buscamos entender las cuestiones que nos inquietan al intentar comprender los acontecimientos en curso. Pero las aguas de la memoria y de la historia, como dice María Ciabatta, son inquietas, siempre en movimiento, llenas de imprevistos, de circunstancias inesperadas. Hablamos así sobre la vida de hombres y mujeres que no solo trabajan, ellos se alimentan, se reproducen, viven en sociedad, se relacionan, construyen lazos de amistad, de colaboración o incluso de competencia. Pertenecen a diferentes grupos y clases sociales, tienen ideologías diferentes. Son sujetos que construyen su historia en espacios-tiempos determinados. Y cuando hablamos de la historia de la educación profesional y tecnológica, podemos abordar dos aspectos: de los procesos sociales que la producen o de los relatos que sobre ella se construyen. Por ejemplo, la educación profesional y tecnológica de Brasil fue totalmente influenciada por las condiciones económicas del país, la dependencia económica respecto a los países centrales y la superexplotación del trabajo crearon un escenario donde el acceso a una educación de calidad estaba restringido a pocos, mientras que la mayoría de los trabajadores estaba destinada a una cualificación, una formación técnica que atendía a las demandas del mercado, se profundizaba. Una realidad que no proporcionaba una formación completa a esos estudiantes. Rui Mauro Marini, en el libro Dialéctica de la Dependencia, presenta las características del trabajo en países de capitalismo dependiente. Primero, la superexplotación del trabajo en términos de aumento de la productividad y aumento del trabajo excedente. Esto significa decir que los trabajadores son forzados a aumentar la productividad, es decir, producir más, mientras trabajan por más tiempo. Esto resulta en horas extras, una jornada más larga, sin que haya una remuneración adecuada para ello. Segundo, un salario contenido al nivel de la supervivencia de los trabajadores y de sus familias. Los trabajadores reciben un salario que apenas es suficiente para ellos mismos y para sus familias. Esto porque los objetivos son mantener el costo de producción bajo para aumentar el lucro de las empresas. Tercero, bajos niveles educativos, destinando así a los trabajadores al trabajo manual, los trabajos más simples. Mientras que los países desarrollados reservan una educación profesional y tecnológica que eleva el nivel, asegurando la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. María también va a reforzar que podemos ver esto en nuestro día a día. Muchas de las tecnologías que usamos, como celulares y computadoras, son desarrolladas en los países ricos, pero se ensamblan en países pobres, donde los salarios son menores. Y eso mantiene a los países dependientes en desventaja.
Y cuando hablamos de esta historia de la educación profesional en Brasil, necesitamos recordar que está totalmente vinculada al mundo del trabajo. Pero algo interesante que señala María Ciabatta en el texto es que muchos estudiosos no recurren tanto a las fuentes originales como archivos, documentos históricos. Esto significa que muchas cosas aún no han sido exploradas y contextualizadas en relación al tiempo y lugar donde ocurrieron. Hay poca frecuencia a las fuentes primarias, a los acervos institucionales, a los archivos públicos y privados, y no siempre están explicitadas las cuestiones del tiempo y espacio, períodos, fechas, lugares, la totalidad social, sus mediaciones y contradicciones, los sujetos sociales, las circunstancias vividas. Los artículos del libro Historiografía en Trabajo y Educación de María Ciabatta buscan analizar algunos libros que son considerados ejemplares. Estos libros tratan sobre la historia y la educación en sus diferentes aspectos. El primer libro, que es la base de la historia de la educación profesional en Brasil, es la historia de la enseñanza industrial en Brasil, de Celso Sukov da Fonseca. El conjunto de esta obra abarca las iniciativas de educación desde la época de la llegada de los portugueses, pasando por las corporaciones de oficios, las acciones del gobierno imperial y llegando hasta las primeras provincias de la República. Es un libro rico en detalles, mapas, gráficos, planos de edificios escolares, fotografías, presentados de una manera metódica, histórica y cronológica, con muchas fuentes de la época. Celso Fonseca realiza un estudio de la historiografía de la educación profesional y tecnológica, en este caso, la enseñanza industrial, y permite entender la organización y la evolución de este proceso. Si no fuera por la dedicación de Celso Fonseca en esta cuestión de la documentación y la investigación, no tendríamos acceso una gran parte significativa del conocimiento y de la historia del trabajo y la educación en Brasil. El segundo trabajo de base de fundamentación y de conocimientos sobre la educación profesional y tecnológica son los 3 libros de Luis Antonio. La enseñanza de oficios artesanales y manufactureros en el Brasil esclavista. La enseñanza de oficios en los inicios de la industrialización y la enseñanza profesional. En la irradiación del industrialismo. El profesor Luis Antonio Cunha nos ofrece una valiosa y rica contribución cuando estamos entendiendo la historia de la educación profesional en Brasil, analizando su origen a partir de fuentes primarias y secundarias. El autor recurrió a diversos documentos históricos del período que abarca desde el Brasil colonial hasta finales del siglo XX, tales como los decretos, informes gubernamentales, cartas, manuscritos, y sus propias investigaciones sobre el aprendizaje, las raíces de la concepción y educación profesional y su transformación a medida que la transformación de la sociedad brasileña también ocurría. Esta y otras obras aclaran un fenómeno que ocurre a lo largo de toda la historia de Brasil, la presencia de las oligarquías latifundistas y empresariales, que siempre han sido pródigas, es decir, derrochadoras, en mantener sus riquezas y sus privilegios, y siempre han estado preocupadas en tratar la lucha de las clases trabajadoras y de la infancia pobre como una cuestión social, buscando ahí atenuar sus males con el asistencialismo religioso y las iniciativas del Estado republicano. La experiencia educativa, formativa, modeladora, siempre ha estado instituida ahí como caridad, y en verdad no era más que una acción disciplinadora. Y todo esto ocurre bajo la óptica de la burguesía que idealizó este tipo de educación para la formación de la clase trabajadora. En su libro Contra la historia del liberalismo, Lo zurdo nos ofrece una visión de la doctrina liberal que nos ayuda a entender los días de hoy en Brasil. La raíz de la palabra liberalismo es libertad. Siempre viene relacionada con la palabra democracia. Sin embargo, lo que muestra la historia es el paso del liberalismo a la democracia, que no ocurre de manera ni armoniosa ni pacífica.
Por el contrario, está acompañada del no reconocimiento y la negación de los derechos. Primero, desde la colonia, Imperio y República, ocurrió la negación de derechos a la educación básica para toda la población, lo que solo comenzó a cambiar en los años 1920 y 1930, pero sufrió una regresión permanente hasta los días de hoy. Segundo, la formación para los oficios y las profesiones siempre vino acompañada del prejuicio contra el trabajo manual, que, siempre, era la narrativa de las élites nativas de Brasil. La dictadura empresarial militar dio un nuevo impulso regresivo al implementar la Ley No. 5192 de 71 sobre la profesionalización obligatoria que los colegios privados nunca siguieron. En el periodo de redemocratización del país, esta ley fue revocada en 1980 y la nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación, la LDB, a través de la Ley 9394 de 96, establece la formación integrada entre los fundamentos científicos y los conocimientos específicos. Nuevamente, la inauguración del gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, junto con la reestructuración productiva y el recorte de costos, redirigió la educación profesional hacia el mercado de trabajo a través del decreto número 228 de 1997. Las luchas de los educadores junto al Ministerio de Educación, la Red Federal de Escuelas Técnicas y las Secretarías Estatales de Educación, al inicio del gobierno de Lula, llevaron a la revocación de ese decreto. A continuación, hubo la aprobación de otro decreto, el número 5154 de 2004, que permitió el regreso de la formación integrada entre los conocimientos generales y específicos, técnicos y tecnológicos. En 2016, el gobierno de Temer hizo aprobar la desregulación de las relaciones laborales mediante la cancelación de la CLT y promovió la contrarreforma educativa por la Ley No. 13415 de 2017, que instituyó los itinerarios formativos, seguida por la Base Nacional Común Curricular, la reforma curricular, los proyectos de vida, el emprendimiento en un contexto de pobreza, hambre y desempleo de una parte considerable de la población brasileña. En este video hablé sobre la historia de la educación profesional como estrategia de un sistema patriarcal, concentrador de renta, de explotación de mano de obra y de acumulación de capital. Y por eso, la escritura y los registros de la historia se revisten de un papel singular en el intento de, a través del conocimiento, preservar las memorias de las luchas y las resistencias a las opresiones del sistema capitalista. Si te gustó este video resumen, aprovecha para comentar justo abajo que voy a leer y responder tu comentario. No olvides hacer clic en me gusta, así YouTube entenderá que te está gustando el contenido y ¿quieres recibir otros que se publicarán en las próximas semanas? Te veo en los próximos videos para que sigamos entendiendo un poco más este escenario, este universo de la educación profesional y tecnológica. Te veo en el próximo video.